Bienvenidos a una emisión más de su noticiero edición fin de semana. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Les presentamos un resumen de la catequesis del Papa Francisco para esta semana. Queridos hermanos y hermanas, seguimos la catequesis sobre la oración y lo hacemos con la historia del patriarca Jacob, un hombre que había hecho de la astucia su mejor arma. Estuvo enfrentado siempre con su hermano Esaú y consiguió con sutilezas la bendición de su padre que pertenecía al hermano, al primogénito. Fue esta la primera de una larga serie de argucias que harán de él un hombre rico que se hizo a sí mismo con tenacidad y paciencia. Pero un día sintió el deseo de volver a casa y se puso en camino. Al llegar a la última etapa de este viaje de regreso, hizo pasar a toda su familia y a su ganado el torrente que delimitaba las tierras de su hermano. Era de noche, estaba solo y un torbellino de pensamientos lo envolvía. En ese momento se produjo su encuentro con Dios, que es descrito como una lucha con un desconocido en medio de la oscuridad. Es símbolo del combate de la fe y de la victoria de la perseverancia. En esa pelea Jacob no se mostró como el hombre calculador, el fino estratega que había vencido a todos con su astucia. A pesar de su esfuerzo, aquel ser desconocido lo hirió en el muslo y lo dejó cojo, mostrándole así su verdadera condición de fragilidad y vulnerabilidad. Pero al mismo tiempo ese combate le manifestó la forma de luchar con Dios. A ese Jacob herido Dios lo bendijo y le dio un nombre nuevo, haciéndole entrar en su tierra con el corazón renovado. Quien antes era impermeable a la gracia y a la misericordia a causa de su presunción, Dios lo salvó de su extravío y lo miró con ternura. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Pidamos al Señor que nos dé la fortaleza para dejarnos sorprender por su misericordia, para aceptar nuestra fragilidad sin temor, sabiendo que aunque sea de noche y estemos solos, combatiendo contra lo desconocido, Dios puede dar sentido a toda nuestra vida y regalarnos la bendición que reserva a quien se deja transformar por Él. Que Dios lo bendiga. Preparar el futuro a través de las iglesias locales en tiempos de COVID-19 es una iniciativa del Papa Francisco. Tras semanas de confinamiento, el coronavirus arrastra otra pandemia, la pandemia social, y sus efectos se comienzan a sentir en todo el mundo. Questa è un'altra pandemia, una pandemia sociale. Famiglie di gente che ha lavoro giornaliero o purtroppo lavoro in nero, non possono lavorare e non hanno da mangiare, con figli. E poi gli usurai che li prendono il poco che hanno. Países como Italia se preparan para la reactivación de su economía luego de que el mayor número de casos positivos al COVID-19 se registraran principalmente en las regiones de Lombardía, Véneto y Emilia-Romagna, consideradas el motor económico de la península. Es como si a una persona se le corta el respiro, se le para el respiro. Sabemos que ninguno puede quedarse sin respirar más que 3 minutos. Después de 3 minutos empiezan daños cerebrales. Y después de 5 minutos esos daños cerebrales se hacen irreversibles. Y bueno, en la economía pasa igual. En el momento en que las empresas separan las actividades,
la gente empieza a no tener recursos, se empobrece la sociedad. El economista Salvatore Tomaselli explica que ante ese drama la respuesta de los gobiernos dependerá de la fuerza, recursos y modelos económicos que tengan a disposición. Dice que el mirar a largo plazo es fundamental. Mi visión de largo plazo es que el largo plazo es un objetivo. Para llegar a conseguir tienes que construir un puente, y el puente son las acciones diarias que se hacen, que hay que diseñar antes y realizar después, y ir realizando a manos que avanzas. El riesgo que tenemos en Italia es que haya demasiado proyecto y poca actuación, o que se caiga en una actuación del día a día sin tener un proyecto. Aunque particularmente Europa cuenta con una red de protección social bastante desarrollada, la crisis pudiese alimentar divisiones dentro de la Unión Europea. Y este frente se puede aprovechar mucho de errores que se pueden cometer a nivel de Unión Europea o de incapacidad que las autoridades europeas pueden manifestar en hacer que a la gente le llegue la percepción de las medidas que ellos ponen. Las consecuencias de la pandemia social amenazan fuertemente a los países más pobres. Según la Organización Internacional del Trabajo, esta crisis afecta a unos 1.600 millones de trabajadores de la economía informal. Esto representa que casi la mitad de la población activa mundial corre peligro de ver desaparecer sus fuentes de sustento. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de San Antonio de Padua, el santo franciscano donde muchos tienen su devoción. Hoy este día se reparte pan, se reparte otras cosas en los conventos franciscanos. Entonces nos unimos a todos ellos en esta celebración. Y en el Evangelio de hoy, tomado siempre del capítulo 5 de San Mateo, versículo del 32 al 37, tenemos esa escena de Jesús donde nos dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Que no hagamos promesas que no vamos a cumplir. Aparentemente se dice de que no hay que jurar por nada, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén. Sin embargo, hay que saber también interpretar este texto, porque en ocasiones lo tomamos tan literal que nos olvidamos que nosotros siempre lo hacemos cuando le prometemos a Dios cosas. Por ejemplo, le prometemos a Dios en el matrimonio ser fieles. Y yo te prometo ser fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Eso es una promesa, es un juramento de entrega. El Señor no está en contra del juramento, está en contra de la violación de ese juramento. Toda vez y cuando sea siempre el fin, el amor y el servicio al otro y por supuesto, sobre todo, a Dios. Hoy, mis queridos hermanos, nos invita el Señor a que no tengamos una doble cara, que cuando las cosas sean realmente verdaderas, uno tiene que decir sí, o cuando hay algo que va en contra de los mandamientos del Señor, uno tiene que decir no. Por eso dice Jesús que su sí sea sí y su no sea no, así, tajante. De esta forma nosotros vamos a ser libres, porque con la gracia del Señor vamos a ser capaces de rechazar todo aquello que nos separa de Él. Y al mismo tiempo vamos a saber dar testimonios de su amor, de su misericordia por cada ser humano en este planeta, sin importar su raza, su lengua, su religión, sin importar dónde sea, dónde esté o lo que Él haya sido. El Señor a todos nos ama por igual. Entonces, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Que así sea.
Voluntarios imprimen en 3D equipos de protección para médicos en Venezuela. Si bien ya la situación de Venezuela venía como en un deterioro que se iba incrementando, sobre todo esto de dónde conseguir las cosas básicas del hogar, y tengo que ahorrar gasolina hacia donde voy y luego voy a tener que hacer una cola probablemente. Hemos tenido como que tantas situaciones diferentes desde hace 20 años para acá que nos han hecho siempre estar un paso adelante y reinventarnos en cada situación complicada que se presenta. Mi nombre es Andrés Febres y me desenvuelvo en el área de impresión 3D y diseño industrial. Cuando se declaró cuarentena como tal, en mi caso personal, Reverse, que es mi empresa, como que paró actividades. Estuve 2 semanas que no salí nunca de la casa. Y luego ocurrió esta posibilidad de unirnos a un desarrollo de productos en pro del sistema de salud, y mi rutina varió de estar en la casa encerrado a ir todos los días a la oficina como a cumplir una especie de misión, pues. Yo en mi caso, como vivo bastante cerca, me estoy moviendo en bicicleta para no gastar la gasolina que no sea necesaria. Por el tema de estar haciendo donativos, hemos conseguido quien nos resuelva en ciertos casos, pero casos muy puntuales y muy pequeños, un poco de gasolina para nosotros poder seguir. Se nos presentaron muchísimas cosas desde que empezamos a hacer las máscaras. Primero conseguir los materiales fue complicado. Empezamos a tocar puertas y a llamar personas y conseguimos este material que es reciclado, de botellas recicladas, y de la mano con WeDesign, que tiene una cortadora láser, desarrollamos este producto que podemos fabricarlo nosotros mismos desde la oficina. Siempre tenemos como este sentimiento en la cabeza en que podría ser más, pero bueno, sí estamos haciendo bastante. Realmente hemos donado más de 9.200 escudos faciales, lo cual es bien importante. Hemos estado en más de 10 hospitales a nivel nacional. Correcto. No, gracias a ustedes. Siempre está como esta sensación extraña de que sí estamos haciendo un aporte, pero están esos nervios de que estamos moviéndonos como en un tema que es complicado, es delicado. Ahorita vamos al periférico de Katia, nos vamos a encontrar con un médico que hizo un pedido de 60 escudos faciales. Ellos son unos amigos que van a dar una donación de máscaras faciales. Nuestros establecimientos sanitarios y hospitalarios están con déficits terribles, no solamente de agua, luz y todo lo que tú quieras, sino de medicamentos, alimentación del paciente, respuesta ante las situaciones de enfermedades que ya estaban antes que el COVID. La única manera de que Venezuela supere este obstáculo es primero que el país tiene que estar informado. El país tiene que sentir que la información que le llega es una información creíble. Todos tenemos miedo de contagiarnos, pero realmente creo que todos podríamos aportar algo de cualquier modo. Podemos con esto, con un poco de paciencia y bastante orden, y creo que de aquí pueden salir cosas buenas. CEPAL advierte sobre una posible crisis alimentaria por el COVID-19. Estamos enfrentando la recesión más grande de la historia. Vamos a tener un aumento de pobreza de 215 millones de personas y de pobreza extrema de 16 millones más, o sea, vamos a llegar a 83 millones de personas, que la crisis puede llevarnos. La crisis sanitaria. Así lo dijo la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Alicia Bárcena, durante la videoconferencia Claves para repensar el presente y futuro de América Latina, organizado por CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, por su 50 aniversario. Esta crisis nos puede llevar a un retroceso de 13 años. Y lo que estamos enfrentando hoy es décadas de privatización y mercantilización, por ejemplo, de los servicios de salud en nuestra región, fragmentación de los servicios de salud. Estamos ante el pic de la pandemia, no sabemos qué va a pasar,
tenemos grandes brechas estructurales que venimos arrastrando. Imagínate tú que en el gasto público en salud en las últimas décadas no ha pasado de 2% del PIB. Entonces, estábamos ya enfrentando una situación de grandes desafíos estructurales. Es preocupante que ante la situación la región pueda salir más endeudada, pobre, con más desempleo y enojada, alertó Alicia Bárcena. En su intervención, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Crecimiento Económicos, José Ángel Gurría, dijo que la crisis sanitaria tomó por sorpresa a las economías latinoamericanas y puso en evidencia problemas estructurales que ya tenía desde 2019. Estamos en esta coyuntura tan difícil porque ya estábamos con problemas y de repente llegó el COVID. Estábamos con un problema de desaceleración, de muy bajo crecimiento. La región prácticamente ya no había crecido en promedio, ¿no? Estábamos con problemas de precios bajos de materias primas, estábamos con problemas de concentración del ingreso, pero además estamos con problemas muy serios, muy importantes de competitividad, de productividad de nuestras economías, y después llegó el COVID. Es decir, nunca es bueno que aparezca un enemigo como este, tan terrible, tan letal, tan contagioso. Pero en el caso de América Latina, yo diría que llegó en un momento particularmente difícil y pues no solo nos tomó por sorpresa, sino que además demostró qué tan mal preparados estábamos. En su oportunidad, el ganador del Premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, dijo que las crisis demostraron que parte de las distorsiones que hay en los mercados están en el sistema bancario privado, porque por lo general pretende tener ganancias de corto plazo, lo que estrangula las economías de los países de forma nada racional. El desafío no es solamente que los mercados privados avanzaron en ciertas áreas muy poco, sino que han avanzado demasiado en otras. De alguna manera, a los países los han dejado sobreendeudados. Y cuando esto sucede, inevitablemente está la crisis con las deudas y el sector privado trata de estrangular a los países de modo irracional. No solamente esto es inhumano, sino que a su vez también esto socava la recuperación que puede llegar a obtenerse. Innovación y ciencia para sanar a los océanos. Veamos de qué se trata. The COVID-19 pandemic is a sharp reminder of how we are all intimately connected to each other and to nature. As we work to end the pandemic and build back better, we have a once-in-a-generation opportunity and responsibility to correct our relationship with the natural world, including the world's seas and oceans. We rely on the oceans for food, livelihoods, transport and trade. And as the lungs of our planet and its largest carbon sink, the oceans play a vital role in regulating the global climate. Today, sea levels are rising due to climate change, threatening lives and livelihoods in low-lying nations and coastal cities and communities around the world. The oceans are becoming more acidic, putting marine biodiversity and essential food chains in jeopardy. And plastic pollution is everywhere. On this World Oceans Day, we focus on innovation for a sustainable ocean. Better understanding of the oceans is essential for conserving fish stocks and discovering new products and medicines. The upcoming United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development will provide impetus and a common framework for action. I urge governments and all stakeholders to commit to the conservation and sustainability of the oceans through innovation and science. Día a día con el Papa Francisco. Es un espacio diario que destaca la noticia o mensaje principal del Papa para la Iglesia Universal. Sintonízanos todos los días y mantengamos de esta manera nuestra unidad eclesial junto al sucesor de Pedro. Día a día con el Papa es un programa de ABA Televisión.
Iniciamos este segmento con el padre Manuel Rodríguez, de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con el reportaje que nos ha preparado para este segmento. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano desde Lima, Perú. En primer lugar, decir que está disminuyendo los contagiados y también los fallecidos a través del COVID-19. Y esto pues es una muy buena noticia. De una manera especial, queremos resaltar que está disminuyendo en una zona amazónica de Loreto. A pesar de todo, pues hay más de 200.000 contagiados, pero ya 100.000 han superado el contagio. Es una muy buena noticia también. Los fallecidos pasan de 6.000 y seguimos luchando contra este virus y contra todo lo demás. También contra el hambre, porque mucha gente ahora pasa hambre. Personas que ya han agotado los recursos económicos. Estamos en las parroquias ayudando lo que podemos. También en nuestra parroquia San Miguel Arcángel, ya también con la olla común, dando un plato de comida a todo el que lo necesita gratis. Es una obra de misericordia necesaria, es nuestro deber poder ayudar al hambriento, al sediento, al pobre, al desnudo, al que no tiene techo. También queremos resaltar cómo la Iglesia, ante una escasez de sangre, en el Hospital 2 de Mayo, ha hecho una campaña de donantes de sangre. Hoy día, pues, los médicos y los hospitales están dedicados casi solo a tratar de vencer el COVID-19 en los contagiados, y hay otras muchas enfermedades oncológicas de otro tipo que están un poco postergadas y necesitan también sangre y otras cosas más. Yo doy gracias a Dios por nuestra Iglesia Católica de Lima, a través de la Cáritas, cómo hace estas campañas de ayuda. En cuanto a la producción, pues el primer ministro ha hecho ya una especie de contacto, de exhortación a los empresarios, invitándoles a que sigan avanzando para que se restaure la economía, porque sin la economía nos vamos abajo todos. Reportó para ustedes desde Lima, Perú, el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. El Papa Francisco lanza fondo para ayudar a los que están sufriendo por la crisis económica. Ante la inminente crisis económica generada por la pandemia, el Papa lanzó un fondo para ayudar a los que más la sufren y han perdido sus fuentes de ingreso. Se trata del Fondo Jesús Divino Laboratore, Jesús Divino Trabajador. Para él, Francisco ha asignado un monto inicial de 1 millón de euros a Cáritas Roma. Así, el Papa materializa una de sus grandes preocupaciones desde el inicio de la emergencia sanitaria. Questi giorni tanta gente ha perso il lavoro, non sono stati riassunti, lavoravano in nero. Preghiamo per questi fratelli e sorelle nostri che soffrono questa mancanza di lavoro. Francisco envió una carta a su vicario para la ciudad eterna en la que anima a que el fondo se convierta en la ocasión para que cada uno de los que viven en Roma se sientan protagonistas del renacimiento después de la crisis. Pide a los sacerdotes que sean los primeros en contribuir a la iniciativa. Con este fondo, el también obispo de Roma quiere acompañar a los que más han sufrido las consecuencias económicas de la pandemia, principalmente trabajadores con contratos temporales, empleados domésticos, pequeños empresarios y autónomos. Entre otras noticias, les presentamos la película colombiana que ha sido elegida para el Festival de Cannes. La película El olvido que seremos nos adentra en la vida del doctor Héctor Abad Gómez, defensor de los derechos humanos y figura emblemática en Colombia. Para el productor del filme, Dago García, llevar al reflector la obra literaria fue una experiencia invalorable. Su agenda personal, filosófica y política giraba alrededor de las políticas sanitarias. Viene siendo, por estas cosas del destino, una película muy oportuna.
La cinta está basada en el libro del escritor Héctor Abad Faciolince, que narra la vida y muerte de su padre, fundador de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Una obra muy popular en Colombia, muchos colombianos han leído ese libro, por lo tanto ya forma parte del imaginario y eso aumentaba aún más el riesgo. Que tomaron bajo la dirección del ganador del Oscar, Fernando Trueba. El olvido que seremos ha sido elegida como selección oficial del Festival de Cannes 2020. Para García, la cinematografía colombiana está en su mejor momento. Las nuevas tecnologías que han permitido un poco que la producción de cine se democratice, que se puedan hacer más películas. La llegada a Colombia de una sangre nueva de cinematografistas formados en la academia. El compromiso de Abad Gómez con las causas sociales mejoró sustancialmente el nivel de vida de los colombianos. Fue de los primeros que habló sobre la importancia que tenía el lavado de las manos como estrategia de prevención de las enfermedades. El asesinato de Héctor Abad Gómez en 1987 fue declarado por la Fiscalía General de Colombia como un delito de lesa humanidad. Hoy, su búsqueda de la justicia, la paz y la libertad tomará una nueva dimensión a través de la pantalla. ¿Quién fue San Antonio de Padua? Conozcamos su historia. Antonio es portugués, era portugués, había nacido en Lisboa y como a los 16, 17 años ingresó a un seminario ahí en Lisboa. Sí, como siempre contra los padres, viste que los padres no querían porque era de buena familia, no querían que fuera fraile. Él cuando tiene unos 20, 25 años lo mandan a un congreso grande de frailes en Asís. Ahí se conoce a San Francisco de Asís y se pasa a los franciscanos. Era muy conocido por su verborragia, él hablaba muy bien, se hacía entender muy bien. Hay una anécdota que dice que en una de sus prédicas la gente no le llevaba mucho el apunte y entonces le predicó, como estaba a la orilla del mar, le predicó a los peces. Y hay un cuadro representativo de San Antonio que está predicando a los peces, ¿no? Está en Padua. Él se queda ahí con San Francisco y lo mandan a distintos lugares a predicar. Muy frágil, muy enfermo, muere muy joven, antes de los 40 años. Pero son conocidos sus sermones, incluso están escritos, han pasado a la historia. Y bueno, todo el norte de Italia es donde él más predica. Cuando él ya se siente enfermo se queda en Padua. Muere ahí cerquita de Padua. Y en Padua tiene una basílica muy grande donde descansan sus restos. Y bueno, por eso es San Antonio de Padua. Después acá en la zona se generalizó y fue uno de los santos preferidos acá en la zona. ¿Y por qué se venera el 13 de junio? Porque él murió un 13 de junio. Es patrono de Colonia Carolla. Patrono de Colonia Carolla, sí. Porque los inmigrantes lo trajeron desde allá, desde Europa. Así como trajeron una virgen, trajeron también, muchas familias trajeron el San Antonio. Un San Antonio chiquito. Nosotros, por ejemplo, la familia Marchetti lo tiene puesto en el cementerio, lo pusieron en el panteón. Ese es el San Antonio que vino de allá. ¿Viste? No eran estatuas grandes como fue la de la Virgen, ¿no? Estas eran estatuas chiquitas que ellos conservaban, que trajeron de allá, de su Pordenone, de su Gliemona, de toda esa zona que está dedicada a San Antonio. Y bueno, eso es así, en resumidas cuentas, nuestro patrono que nos sigue protegiendo muchísimo acá en esta zona, sobre todo, ¿viste? Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero Edición Fin de Semana. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Nos puede sintonizar las 24 horas del día en vivo por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, por nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como nuestras cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.